que no está tan lejos. Es verdad que para llegar a Garoña desde Bilbao, uno de los caminos lógicos es bajar hasta Vitoria y tirar para allá, pero en distancia directa pues no son tantos kilómetros, desde luego nos veríamos muy gravemente afectados con una gran duda de aquí la gente que vive en Bilbao, Gran Bilbao somos más de 1 millón de personas, si hay que hacer una evacuación, ¿cuáles son nuestras vías de evacuación? ¿Alguien tiene idea? ¿Somos conscientes del caos que se podría generar? Entonces, bueno, se hicieron bastantes movilizaciones, aquí tenemos una de las grandes manifestaciones en Araba de nuevo, y pues una de las acciones que hicimos en Bilbao, ¿no? Ahí hay que decir que bueno, no está muy claro al final cuál es el motivo del cierre de Garoña. Yo creo que por mucho que Iberdrola y que Endesa se hayan hecho así un poco los de yo quiero pero no quiero, ya han estado jugando. Cuando se analizabas las cifras de resultados económicos, con todos los cambios que eran necesarios, la viabilidad económica de la central estaba bastante en duda. Entonces, digamos que en cierta parte hasta respiraron cuando el ministro dijo que no iba a conceder la nueva licencia, pues entre otras cosas también porque ahora supongo que estarán analizando si pueden exigir lucro cesante o no, que es algo que les viene muy bien. No nos engañemos, que estas empresas sobre todo están pensando en el dinero. Y por último, para mí la gran joyita de la última temporada, la verdad es que estoy disfrutando mucho en esta nueva plataforma, no por el problemón que tenemos encima, que es enorme, sino por la ilusión y por la gran cantidad de trabajo que están haciendo, ¿no? Tenemos el problema de la interconexión que se quiere hacer desde el municipio de Gatica hacia Francia, de una gran mega infraestructura valorada inicialmente en 1.800 millones de euros, una infraestructura que supone tender un cable de casi 300 kilómetros por el Golfo de Vizcaya, pasando el cañón del Capbretón con una perforación por debajo del cañón, algo que nunca jamás se ha hecho en la vida del mundo mundial, pero como somos de Bilbao lo vamos a hacer, con un tramo de 80 kilómetros soterrado en Francia, que también sería el más largo que nunca se ha hecho, soterrado en muy alta tensión en corriente continua, y con un análisis por parte de aquí la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, digamos, y la equivalente francesa, diciendo que existe una gran probabilidad de sobrecostes, existe una gran duda de la viabilidad técnica del proyecto, pero que aún así que la Unión Europea tiene que subvencionarlo y la Unión Europea le ha dado casi 600 millones de euros a este proyecto y esto supone que es la subvención más grande que se ha dado nunca. Y cuando digo la más grande es, para que os hagáis una idea de la escala, es que las anteriores más grandes que se habían dado eran de 6-7 millones. Y ahora estamos hablando de 570 millones de euros la subvención que se da desde la Unión Europea. Todo esto está dentro de un proyecto de la Unión Europea, este mapa que tenemos aquí, de lo que llaman los proyectos de interés comunitaria, en la que dentro de una estrategia de unificar mercados y bajo un mantra de que las interconexiones siempre son buenas, hay que interconectar lo más posible a pesar de todos los gastos económicos y ambientales que este tipo de conexiones suponen muchas veces, ¿no? Y tenemos que pensar que en nuestro caso la interconexión, o sea, la conexión normal con Francia sería a través del Pirineo y estamos hablando de un territorio, de un terreno digamos ambientalmente pues bueno, bastante discutible que podamos hacer intervenciones de este calado, ¿no? En línea con esto además hay que decir que el reciente informe de la Comisión de Expertos ha desmontado ese argumento, la Comisión de Expertos de Cambio Climático ha desmontado ese argumento de que las interconexiones siempre son buenas. Han analizado qué es lo que sucede si hacemos todas las que están aprobadas ahora mismo y lo que se consigue es que se aumenta el precio, aumentan las emisiones y las renovables quedan igual. Con lo cual, precisamente los 3 argumentos que se están haciendo a favor de la interconexión los desmonta esta. Pues bueno, en Gatica se ha unido el pueblo en contra de este gran proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de la San Juana del fin de semana pasado, que quemaron una de las torres. Han estado en el proceso inicial de participación recogiendo alegaciones, han conseguido 6.800 alegaciones. El pueblo de Gatica tiene 1.000 habitantes, para que nos hagamos una idea del tamaño del trabajo que han hecho puerta a puerta, llamando a todos los vecinos. Y con una actividad bastante, pues bueno, se están reuniendo todavía semanalmente, están
acudiendo a las reuniones, en torno a 30 personas todas las semanas, con un trabajo ahora de fiesta a fiesta, yendo digamos, a hacer divulgación del proyecto, y la verdad es que es encomiable todo el esfuerzo que están metiendo en esto. Álvaro hace así, porque la verdad es que todos los que estamos viendo nos estamos quedando con la boca abierta de la capacidad de trabajo que tienen en este proyecto. Bueno, con todo esto y con este esquema que yo estoy viendo, yo creo que en todos estos movimientos hay una serie de elementos comunes que yo creo que son importantes destacar, ¿no? Por un lado, el hecho de que están siendo todos movimientos muy de base, muy de surgir desde la preocupación del entorno cercano, movimientos muy democráticos y muy asamblearios, movimientos que al mismo tiempo también son muy heterogéneos, en los que se está mezclando gente que viene de ámbitos muy distintos, y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la plataforma antifracking de Cantabria, ahí Luis, en una plataforma en la que estaban en la misma plataforma Ecologistas en Acción y la Asociación de Cazadores, por ejemplo, lo cual ya es un poco surrealista, pero son movimientos que han conseguido concitar y generar una mezcla de una heterogeneidad muy buena, lo cual les ha dado mucha más riqueza, no solo al nivel de plantear argumentos, sino también al nivel de crear nuevas formas de protesta y nuevas formas de hacer. Y además se ve una serie de, como un humus común en cómo se entiende la transición, es decir, muchos de estos movimientos, si os fijáis, Fracking, Garoña y Gatica, la interconexión, son movimientos muy en contra de algo, pero que el discurso se abre más allá y se habla también de transición energética. Y desde aquí, desde luego, una transición energética entendida desde la importancia no solo de una sustitución tecnológica de una fuente de energía hacia otra, sino también de la importancia que tiene el ahorro y de la importancia que tienen las propias decisiones de las personas a la hora de qué consumen y cómo consumen. Una crítica también muy fuerte al sistema energético, a cómo está planteado desde las grandes transnacionales, imponiendo las leyes, criticando mucho el oligopolio y proponiendo un sistema mucho más democrático, y un movimiento que va mucho más allá de la protesta y que precisamente lo que empieza a trabajar es en las propuestas. Y yo creo que esta precisamente es una de las claves que yo veo a futuro. Yo creo que a futuro estas plataformas cada vez están más abocadas a pasar a la acción, no solo a hacer propuestas, digamos, a nivel de argumentación y de generar un debate, sino a hacer propuestas a nivel de vamos a poner paneles fotovoltaicos en esta vivienda. O sea, este me parece que es el paso natural de lo que empezamos a ver que va a suceder en Gatica y de lo que va a pasar en muchos sitios. La gente ya está cansada de esperar que sean los gobiernos y las instituciones quienes vengan a salvarnos, y la gente está cada vez con más ganas de ser quien tome las riendas y quien empiece realmente a generar ese cambio. Y yo creo que este va a ser la siguiente ola que vamos a ver dentro de estos movimientos. Así que bueno, es que ricasco por aguantar todo lo que os he tenido que decir. Ricasco, Aitor. Yo creo que es una charla muy inspiradora y esperemos que el año que viene nos podamos juntar en la siguiente edición de los cursos ya hablando de esas propuestas y de cómo todo esto se materializa en un real cambio más material de lo que tiene que ser también un nuevo modelo energético. Y dicho esto, vamos a pasar a la siguiente charla, y como ya he presentado antes, lo hace pues la compañera Esther. Así que Esther nos va a hablar un poco también desde su experiencia, desde la parte más vivencial de todos los movimientos en los que ella ha participado y cuáles son las claves de la participación, para poder entender cómo, pues, de alguna forma, hacer posible pues, este cambio que estamos buscando. Alguna cuestión? Sí. A ver, yo voy a comenzar un poco